De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Tal vez no era yo el más indicado para hablar hoy de este tema, sobre todo porque en materia de género y de mujeres se han desarrollado muchas especialistas en este campo y hasta un Instituto Nacional de la Mujer tenemos. Sin embargo, vamos a hacer algunos señalamientos básicos y trataré de relacionarlos con nuestra área común, que es el derecho y el derecho laboral en lo que yo pueda. Primero, entendamos que las mujeres y los hombres siempre han existido juntos en la comunidad costarricense desde la época más antigua. No podemos partir de una simpleza de pensar que había primero hombres y después mujeres, o que una fue desprendida de una costilla o algo así, ni mucho menos. Aquí históricamente fueron simultáneas en el surgimiento, históricamente avanzaron en las épocas más remotas, desde que avanzaron desplazándose, desarrollando sus etapas nómadas abiertas y cerradas, desarrollando esos procesos migratorios que terminaron poblando el mundo. Hombres y mujeres iban juntos. Y en aquellas épocas, mujeres y hombres tenían absolutamente igualdad de actividades y responsabilidades frente al trabajo con la naturaleza que los enfrentaba. Fueran como recolectores, fueran como cazadores, fueran como pescadores, o fueran como agricultores, o en las sociedades aldeanas que resultaron después de casi 4 millones de evolución en ese sentido. Hombres y mujeres aprendieron no solo a establecer la relación de trabajo con la naturaleza, sino crearon la propia división social del trabajo desde aquella época antigua. Y en esa división social del trabajo, tanto mujeres fueron recolectoras de frutos terrestres, de arbustos y de árboles, fueron cazadoras, probablemente de grandes animales y animales alados y terrestres, fueron pescadoras, igual que los hombres, porque en ese sentido había un compartimiento, se compartían las responsabilidades laborales en toda la dirección. En ese sentido no habían distinciones. La única distinción quizás era solo la maternidad. Y pensemos solo en esa maternidad de las mujeres antiguas por un instante, desplazándose, caminando metros por día en aquellos años. La maternidad sencillamente se abordaba de la manera tan sencilla como seguramente la mujer se comunicaba con sus compañeros de grupo para informarles que iba a parir, y se apartaba un poquitito por ahí buscando algún riachuelo, un lago, un estanque de agua para limpiarse y tener la cría y continuar, porque en ese sentido continuaba. No había la Caja Costarricense del Seguro Social, no habían médicos, no habían los aparatos que hay electrónicos hoy para poder ver el niño en vientre desde que se gesta. No habían exámenes para la mujer para decirle cómo estaban sus vitaminas, si había que reforzarle o no. A la hora del parto tampoco había una cámara ahí que le podía decir a la mujer si podía tenerlo naturalmente o había que hacerle una cesárea. A como la naturaleza mandaba. Y de hecho nosotros respondemos como hoy, como sociedad actual, a ese esfuerzo de esas mujeres antiguas. Lo que pasa es que no lo recordamos, no lo reconocemos y además lo ignoramos. Lo ignoramos en el sentido de desconocimiento. Pero nosotros, como hoy, como comunidad, somos el resultado del esfuerzo de las mujeres, no de los hombres. Porque las mujeres hacían lo mismo que los hombres y además parían. Por supuesto, en esa época no hay un concepto de matrimonio, ni era importante tampoco, ¿verdad? Era una cuestión eminentemente natural. Probablemente por los olores naturales del cuerpo se atraían unos y otros, como sucede con las especies animales, para la época de pareamiento, por olores, ¿verdad? Después vino la Revolución Francesa y mató todos esos olores, con el desarrollo de la perfumería. El Palacio de Versalles no tenía un solo sanitario. Y ahí está el Palacio de Versalles, ahora ya le han hecho, por supuesto. ¿Cómo hacían aquello? Entonces pasaban un montón de sirvientes pasando perfumes y talcos y todo eso.
y la monarquía y los grandes revolucionarios de la Revolución Francesa, Marat, Robespierre, todos esos duraban 2 horas y media entalcándose para durar 15 días para volverse a bañar, quitarse los talcos y volver otra vez a entalcarse. Esa era la época, ¿no? Entonces, esos talcos y esos perfumitos mataron esos olores naturales del cuerpo de atracción, ¿verdad? La sociedad esclavista, no puedo detenerme en detalles, tengo que hacer brincos, produce con el desarrollo del surgimiento de la propiedad privada conceptos donde también aparece la apropiación de la mujer como una cosa, como una propiedad, y ahí empieza la historia nuestra hoy. Desde ahí para acá lo que tenemos es una evolución de esas formas de relaciones que surgen con el desarrollo de la propiedad y con el desarrollo de la mujer como una propiedad, también como una cosa, como una cosificada del hombre en cierta manera, hasta todavía la sociedad contemporánea que sigue teniendo estructuras machistas muy importantes. Y se reduce el papel de la mujer en algunos aspectos, aunque todavía sigue jugando un papel, solo que ese papel se le adiciona y se le carga la parte doméstica, que sigue teniendo hoy un peso importante, y en las relaciones sociales hoy se habla de doble y triple trabajo de la mujer. No está muy bien reconocido así desde el punto de vista del derecho laboral, desde la práctica, desde la sociología, desde la filosofía, de las cosas generales sobre la situación de la mujer hablamos de eso, pero desde el punto de vista del derecho laboral no se habla o no se reconoce el doble o el triple trabajo de la mujer. Es el trabajo de la mujer el que se le paga en la empresa, en la fábrica, en el campo, en la institución, pero el doméstico y el que hace ahí, de acuerdo a la estadística nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, 38 horas a la semana dedica la mujer solo a la atención de niños en Costa Rica. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso incluye a la mujer que trabaja también. Y la mujer que trabaja, que se levanta más temprano para atender a veces las actividades domésticas y se acuesta más tarde para dejar listo el ajuar del día siguiente del marido, del compañero, de los hijos. De ellos. Es una carga social muy importante que no tiene ningún reconocimiento jurídico, ni legal, ni monetario, ni nada. Quizás de buena fe o de no buena fe, de las buenas relaciones, un buen trato de un buen compañero, pero nada más. La época de la conquista y la colonia no modificó, digamos, estructuralmente la situación de la mujer indígena en términos de lo que había, porque estableció las relaciones patriarcales que venían de España, obviamente, y las impuso. Pero en el caso de las indígenas, además, ejerció una violencia física sobre las indígenas nuestras, de violación, de ultraje, de situaciones que tenían que ver con esta agresión directa de los conquistadores. Juan Vázquez de Coronado se dice que en Costa Rica tuvo 162 hijos y solo 2 años estuvo. Cada día y medio por medio dejaba preñada una indígena. Sencillamente decía, tráigame en aquella, tráigame en aquella, tráigame en aquella. Y la clase política gobernante, de acuerdo a los estudios de Samuel Stone, de 4 conquistadores, entre ellos ese violador, que tiene un busto ahí por la Fábrica Nacional de Licores, por donde está ahora el museo no, donde está ahora el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ahí está el monumento del violador, del abusador de nuestras indígenas, Juan Vázquez de Coronado. Y hasta un cantón lleva su ilustre nombre, ¿verdad? Entonces, esa es la historia nuestra. De pronto tenemos héroes que desconocemos, digamos, lo que hicieron, obviamente por no estudiarlos adecuadamente, porque en alguna época y durante muchos años también se exaltaron como los hacedores de la historia contemporánea de Costa Rica, pero cuando ya se investigan y cuando se descubren quiénes eran, ahí siguen permaneciendo. En Estados Unidos hoy, en muchas ciudades están eliminando algunos de esos monumentos de gente que cometió crímenes, que tienen monumentos, de militares que cometieron crímenes y tienen monumentos. En Costa Rica eso no es posible.
por lo menos todavía ahora, ¿verdad? Pero tampoco hay una conciencia para eso. En la independencia hubo mujeres que jugaron un papel importante alrededor de quienes estaban también a favor de la independencia. En la época colonial hay una cosa interesante en relación a las mujeres y su reconocimiento de derechos, porque de acuerdo a la legislación de la época carecían de derechos como de tener propiedades, derecho a la herencia. El derecho a la herencia en Costa Rica hasta 1870 lo logran. Entonces antes no habían, pero en materia de sucesoria y en derechos de propiedad, en la época colonial, al final de la época colonial, se hacen algunos reconocimientos de esos derechos para las viudas que estaban a cargo de su familia, de los niños o los jóvenes y de la tierra, porque se necesitaba también trabajar la tierra. Entonces ahí hubo reconocimientos importantes, pero fueron como muy parciales y muy precisos. En el siglo XIX, con la independencia, participan en el proceso de la independencia y poco a poco empiezan a incorporarse en espacios públicos que hasta el caso del término de finalizar la colonia en Costa Rica no los tenían. Primero porque no teníamos una educación formal en Costa Rica, no había escuelas en el periodo colonial, salvo la Escuela de Santo Tomás, que se funda hasta 1814. Pero con la independencia y con el primer jefe de Estado, que además era un educador, Juan Mora Fernández, se impulsa el apoyo a través de las municipalidades para que en las escuelas que empiezan a abrirse inmediatamente al proceso de la independencia se abra también el espacio para que las mujeres se incorporen. Y esto yo pienso que es un elemento muy importante de entenderlo, porque nuestro proceso institucional no solo no tiene militares en el poder en el siglo XIX, salvo Tomás Guardia, el resto son abogados, algunos médicos o educadores. Entonces, aquí tenemos un elemento importante donde se van fortaleciendo elementos de la mujer. Aunque funciona la Escuela de Derecho desde 1843, que se hereda a la actual Universidad de Costa Rica, es la misma, en esa universidad del siglo XIX no participaron mujeres. Hubo otras características de la Facultad de Derecho importantes, aun cuando se constituye el Colegio de Abogados en 1852, el primer colegio de abogados, que se interpreta así por una norma que estableció la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, de regular el ejercicio de la profesión y del notariado, y entonces por ahí se puede señalar eso. En 1957, me parece, cuando se celebró el centenario de ese acontecimiento, se celebró como la fundación del primer colegio de abogados. Después vino la constitución del colegio en el 82 y ya es otra historia, pero en aquel momento ahí estaban. Y hasta la década de 1910 no entraron mujeres a estudiar Derecho. La primera, Ángela Acuña, primera graduada, y la primera también en desarrollarse como notaria a finales de la década del 10 y principios del 20. Entonces ahí teníamos eso. En otros campos sí se habían empezado a abrir espacios para la educación de la mujer y reconocerle derechos en ese sentido. Con Castro Madrid en el año 47 se desarrolló una escuela de niñas más especializada, más importante. Castro Madrid tuvo casi 14 hijos y hijas, y más de la mitad eran mujeres, entonces era un educador muy notable, importante, y él sabía la importancia de eso y quizás le pone atención al fortalecimiento de la educación de mujeres, cuando era una educación formal clásica, no habían todavía grandes especialidades. Durante la guerra de 1856, las mujeres pasan a ocupar un papel estratégico muy importante en el país. Entendámoslo así. La población del país en 1856 eran 100.000 habitantes. Al ejército se movilizan 10.000 personas, entre los voluntarios y los que son miembros del ejército. La mitad de la población eran hombres y la mitad de la población mujeres, más o menos en las mismas proporciones que son hoy. Ahora después les puedo dar algunos datos. Y en ese sentido, cuando hay que hacer un desplazamiento de un 10% de la población que son hombres, porque al ejército no iban mujeres como hoy van soldados, no voy a decir soldadas, soldados, a mujeres a pelear. En aquella época, al desplazar los hombres,
la producción del país queda sin ese porcentual importante de hombres. Los 10.000 hombres que trabajaban en los campos. ¿Quién sustituye ese trabajo? Las mujeres. Y estamos hablando del 20%, porque la mitad de los hombres, el 10% de ellos significa el 20% de la población. Esa parte se incorpora, las mujeres, a trabajar para mantener la economía nacional y mantener la economía de guerra, porque además había que mantener una economía de guerra, y trabajar para producir alimentos para los soldados, porque los soldados comen todos los días, por lo menos una vez al día, y había que mandar alimentos desde aquí y desde las zonas cercanas al escenario de la guerra. Entonces se organizan las mujeres en nuestro país. ¿Acaso destacamos el papel de nuestras mujeres trabajadoras, probablemente sin salarios en ese momento, manteniendo la economía de guerra, manteniendo la producción para la guerra? Bueno, esos son elementos importantes. Después de la guerra del 56, en la guerra del 56 las mujeres se incorporan también como trabajadoras en los hospitales de campaña, porque los hubo, de cocineras, de lavanderas. La famosa Pancha Carrasco primero era una mujer culta, digámoslo así, era una mujer culta, inteligente, valiente. Cuando había estado Francisco Morazán aquí en Costa Rica, lo había enfrentado en las calles, lo enfrentaba y le gritaba cosas. Cuando le convocan al ejército, ella se incorpora. Era casada, pero se incorpora al ejército. Siendo culta, conocida, agitadora política aquí, la incorporan como cocinera, lo que se llamaba bivandera del Estado Mayor, de Juanito Mora, del general Cañas, de los Quirós, de todos los grandes generales nuestros, ¿verdad? Y ella está ahí. Cuando le toca asumir un papel importante en algún escenario de batalla, hasta con buena puntería usa un cañón y rifles, ¿verdad? Cuando se le ha declarado a ella benemérita de la patria y heroína nacional, hay que decirlo que con ella se reconoce a todas las mujeres costarricenses que participaron en la guerra contra los filibusteros, esas que trabajaron anónimas, que mantuvieron a esos soldados, que mantuvieron todo eso. Bueno, esa es una parte importante. Después vienen las reformas educativas de Mauro Fernández en la década del 80, donde hay colegios de mujeres y se fortalece más la enseñanza de la mujer, se fortalece más la independencia de la mujer. A medida en que la mujer se educa, también se va haciendo más independiente, se va modelando la sociedad costarricense en esa dirección. Nuestra legislación todavía no atendía en el Código General de Carrillo aspectos importantes relacionados con la mujer. Incluso en materia de familia se establecen condiciones severas en contra de la relación familiar de la mujer. Todavía cuando se aprueba el Código Civil de 1888, en el nuevo concepto de matrimonio que se establece en esa época como el único válido en el país, que es el matrimonio civil. El matrimonio eclesiástico no tiene validez en Costa Rica si no se inscribe en el registro civil, porque los sacerdotes cumplen una función de auxiliares del registro civil. El único matrimonio válido es el civil, como lo define el Estado costarricense y como lo puede llegar a definir el Estado costarricense. El matrimonio eclesiástico puede seguir haciéndose por las formas como quiera hacerlo la Iglesia, pero el matrimonio civil puede hacerse de acuerdo a como el Estado quiera regularlo y definirlo. Son dos aspectos diferentes. Uno, para practicar un ritual, una forma de matrimonio que hace la Iglesia, y el otro, que es el formal del Estado, ¿verdad? Y el de la Iglesia se inscribe en el registro civil, si no, no tiene, ni siquiera aparece para ningún efecto legal en Costa Rica. Bueno, en ese matrimonio, cuando se establece la causal del divorcio,
Ahí se aplica el machismo, el patriarcalismo contra la mujer cuando se establecen las causales, sobre todo de infidelidad, la figura de infidelidad de una sola vez para la mujer, causal de divorcio, la figura del concubinato público, escandaloso y notorio para el marido, siempre y cuando esa relación fuera por lo menos sostenida por un año. Esa era una relación verdaderamente de desigualdad, pero ya era un avance. ¿Verdad? En algunos casos hasta penalmente se podía castigar a la mujer, al hombre no. Entonces ahí encontramos eso. Hacia 1870, les dije hace un rato, se empiezan a hacer reconocimientos de igualdad en materia civil para aspectos de herencias y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí vamos avanzando, ¿verdad? En materia de pena de muerte, en Costa Rica, que se aplicó hasta 1878, la pena de muerte, Tomás Guardia la inaplica en 1878 y establece la reforma constitucional para establecer el precepto de la vida como un precepto constitucional que tenemos hasta hoy. En ese periodo se aplicó la pena de muerte a mujeres también. Entonces ahí eso no había mucho problema. Si era embarazada, dejaban que tuviera su bebé y le dejaban 4 meses más y después la mataban. Pero había normas que regulaban todo ese tipo de cosas. Solo a San Lucas no la mandaban, ni a la isla de Coco cuando eran presidios en el siglo XIX. Pero habían regulaciones en eso. En materia de salud, cuando empiezan a desarrollarse los hospitales en Costa Rica a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX y durante todo el siglo XIX, las mujeres se incorporan a las labores sanitarias principalmente, enfermería, cocina, lavanderas. Algunas se desarrollan un poco en el campo de la enfermería. Monjas, cuando ingresan las monjas a Costa Rica, en Costa Rica les permiten el ingreso, algunas les permiten trabajar en hospitales hasta que, no me acuerdo si fue con Guido o Miranda, que la sacaron de los hospitales, ¿verdad? Ya recientemente, hace pocos años, sacaron todo el equipo ese de los hospitales y profesionalizaron más el servicio de enfermería. En materia política, bueno, en educación de mujeres y educación de hombres. Principios del siglo XX, coeducación. Hombres y mujeres empiezan a educarse simultáneamente en la escuela con un gran debate con la iglesia. La iglesia ya había tenido pleitos con el gobierno por el divorcio, ahora va a tener otro porque empiezan a educarse niños y niñas en las escuelas. 1910 que se abre ese proceso y la iglesia protesta porque los niños se pueden afeminizar y las mujeres se pueden masculinizar en el aula, ¿verdad? Estudiando juntos. Al final se impuso, digamos, el movimiento liberal de desarrollar la escuela en ese sentido. Y en 1914 permiten ya el ingreso, 1910-12, en ese periodo, a Ángel Acuña ingresar a la Escuela de Derecho y la escuela normal que se abre en el gobierno de Alfredo González Flores recoge fundamentalmente gran cantidad de mujeres para la formación de maestras que ya venían formándose desde 1870 y pico en los colegios, haciendo 2 años posteriores al bachillerato para adquirir un grado de maestras y en ese sentido cumplían un papel, pero también lo hacían hombres en ese tanto. En política las mujeres estuvieron ausentes hasta 1949, ya lo sabemos, a pesar de que en 1889, con motivo del famoso 7 de noviembre, donde se produce una gran movilización ciudadana para detener un posible fraude electoral, porque en esa época el voto era público, directo, se conocían cómo eran los resultados, además no se hacía en un solo día, se hacía por etapas, entonces perfectamente se sabía cómo iban a terminar los resultados electorales por el conocimiento del voto público que tenían que hacer los electores. 1890, de acuerdo al censo de la época, lo que hay son 912 electores con 340,000 ciudadanos, de manera que el 0.3% de la población
era la que votaba. Eso era democrático. Y hoy parece que no, pero en aquella época sí era. Entonces, cuando hay un intento ahí que se interpreta como una posibilidad de sabotear un resultado electoral, se produce una movilización muy grande de campesinos, de ciudadanos y de mujeres. Muy importante. Y entonces el presidente Rodríguez propone, en ese momento, reconocer el voto de la mujer. Y dice la palabra reconocer, que es muy importante porque implícitamente se parte de la idea que tiene el derecho, pero no se le ha reconocido. No es lo mismo decir, le damos derecho, hacemos un nuevo derecho, a decir, usted siempre lo ha tenido y no se lo hemos reconocido. Aquí el lenguaje es importante. Reconocer el voto, propone el presidente Rodríguez, no se logra, a pesar de que era el presidente de la República, por supuesto. En la Constituyente de 1917 se vuelve a plantear eso por Alejandro Alvarado Quirós, gran jurista, gran canciller de Costa Rica. Se le llamó internacionalmente el canciller de la dignidad porque era un hombre defensor de la soberanía nacional en todos los países de América Latina, antiimperialista, presidente del Colegio de Abogados, magistrado, jugó un papel extraordinario, primer rector de la Universidad de Costa Rica. Él y un grupo pequeño de diputados en aquella época propone otra vez el reconocimiento de voto y no se logra en la Constituyente de 1917. Bueno, pero ya se venía caminando en ese momento, se dan luchas internacionales en favor del reconocimiento de voto de la mujer desde el siglo XIX por las anarquistas y los anarquistas, por los socialistas y los comunistas que estaban empezando a surgir en el siglo XIX. Luisa Michel, la gran anarquista, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y una gran cantidad de socialistas que en 1910 hacen congresos en ese sentido y conducen a hacer surgir entonces todo el movimiento político de los derechos de las mujeres que empieza a reconocerse, divulgarse y traducirse en otras partes y en otros países. Y en Costa Rica eso tiene efectos importantes en la década del 10 en la misma Ángela Acuña, que era una mujer muy inquieta, inteligente, que plantea una organización de mujeres para empezar a luchar por el reconocimiento de voto. En mi visión de las cosas era una lucha casi antimasculina, era un enfrentamiento contra los hombres, que era un planteamiento equivocado, pero en todo caso era una lucha muy importante. Más adelante Carmen Lira, que terminó siendo comunista, planteaba el mismo derecho, pero como parte de una lucha social más amplia. La mujer, para adquirir derechos, debía incorporarse a la lucha de la clase obrera y, en conjunto con la clase obrera, luchar por todo. Entonces, la liberación de la clase social liberaba a la mujer como parte de esa clase social y no ver la lucha particular solo de mujeres contra hombres o solo una lucha particular para obtener un derecho cuando había que obtener libertades y derechos sociales muchísimo más amplios. En ese sentido, se desenvuelve esa lucha político-electoral en búsqueda de derechos de las mujeres después de los años 20 y 30. Y ya en los años convulsos de la década del 40, las mujeres pasan a jugar un papel muy activo en defensa y en movilización de las garantías sociales y del Código de Trabajo, jaladas por el Partido Comunista y las organizaciones sociales, que eran las principales organizaciones de movilización en ese momento, participan en marchas, pero también en la oposición política al gobierno de Calderón Guardia y de Teodoro Picado, las mujeres se organizan para participar activamente en la lucha por lo que llamaron el respeto al derecho del sufragio, cuando se dijo que las elecciones de 1944 habían sido fraudulentas y cuando las del 48 también se acusan de ese motivo. Entonces se producen participaciones masivas organizadas de mujeres en ese sentido. En las luchas sociales, bueno, en las relaciones familiares, algo he dicho de eso, todavía en las relaciones familiares del siglo XX se mantienen esas relaciones patriarcales importantes. La mujer tenía poca participación en el proceso productivo. En la crisis mundial del año 28-34 que repercutió aquí en Costa Rica, la desocupación alcanzó cerca del 13% de la población. Esto era enorme, una población
de desocupados enormes, porque ahí estaban desocupadas prácticamente todas las familias, porque la mujer no estaba incorporada al proceso productivo. Cuando la mujer se incorpora al proceso productivo, el peso de los desocupados puede hacerse más insensible, para decirlo de esa forma. Pero en ese momento las mujeres sí juegan un papel importante en la movilización. Se crean sindicatos de desocupados, cosa que no se puede hacer hoy, y participan activamente en las calles manifestándose, y luego en la década del 40 igual. Y en esa época se desarrollan también nuevos niveles de organización social cooperativa desde 1901, en distintos ciclos de organización, 1901 hasta 1920, cooperativas de producción, en manos de productores agrícolas principalmente, pero con mujeres que trabajaban en el campo. Y a partir de 1920 hasta el 36, otro tipo de cooperativas empiezan a surgir, y después con el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional, que se había creado en ese año, empiezan a desarrollarse otros niveles de cooperativas, entre ellas la Cooperativa Victoria, la Dos Pinos. Desde aquellos años del 40 empieza a desarrollarse como el monstruo que es hoy. Entonces ahí empiezan a surgir eso, y las mujeres pasan a jugar un papel activo en la actividad cooperativista del país como productoras, algunas como trabajadoras directas y asalariadas. Ya en la década, en el siglo XIX, aparecen las listas de salarios de mujeres y se regula el trabajo de mujeres y se regulan los trabajos de mujeres con salarios para mujeres. En ese momento no se distinguía la diferencia de salarios para hombres y mujeres, se pagaban los salarios. Después empieza a haber una distinción importante en ese tipo de situaciones. Y les puedo contar una experiencia del año 78, 80 por ahí, con un abogado, Fran Ulloa Arroyo, y yo hicimos algunos estudios para organizar sindicatos en zonas cafetaleras de la ciudad en la zona de Grecia, y ahí hicimos estudios en las fincas y encontramos situaciones como estas. Diferencia de salarios entre mujeres y hombres no era extraño, pero había todavía una diferencia mayor. A las mujeres les pagaban diferenciándolas por el tamaño, la más alta, la mediana y la chiquitita, ¿verdad? Y el salario más bajo dentro de esa escala era para la pequeña. ¿Por qué? Porque la castigaban con el daño que se le hacía a la mata de café al jalar el grano. Si se quebraban las ramas, le echaban la culpa a las chiquitillas, y todas automáticamente, solo por el tamaño, nada más, ahí no había un problema. Y así se operaba. Es decir, estamos hablando de una Costa Rica hace 50 años. No sé si esa situación todavía se repite de esa forma, pero a mí no me extrañaría que todavía en algunas regiones agrícolas se siga teniendo un comportamiento laboral de esa naturaleza. En las luchas sindicales que empiezan a surgir en el país empiezan a aparecer mujeres. Ayer les comentaba que cuando habían sociedades mutualistas anteriores a los sindicatos, en ellas se podían organizar mujeres. Mi abuela materna nació en 1900, pero ella se organiza en una sociedad mutualista y participa hasta su muerte, en 1986, en una sociedad mutualista que era como de museos. Eran poquitas personas las que la sostenían ahí, y ella perteneció a esa sociedad mutualista donde habían mujeres, hombres, podían asociarse estudiantes, obviamente, y trabajadores de distinta naturaleza. Por supuesto, con las organizaciones sindicales también se incorporan las mujeres desde el mismo momento en que se crean las organizaciones sindicales, y están las mujeres incorporadas a la producción. Cuando hemos analizado las huelgas del siglo XIX, no destacamos el papel de las mujeres ahí como sindicalizadas, pero sí estaban detrás del apoyo logístico a las huelgas, en el mantenimiento de la comida de los huelguistas, en la solidaridad que eso debía tener, ¿verdad? En el correo de la comunicación entre los sectores huelguísticos en fincas bananeras de la época del siglo XIX, y eso, ahí estaban presentes. Entonces, ahí hay una parte que era de reconocimiento, de participación de las mujeres en eso, que después las conduce a luchar en la década del 40, ahí sí por la legislación social y el Código de Trabajo, que empieza ya a establecer regulaciones más precisas en ese sentido.
Entonces tenemos esa participación de las luchas de las mujeres en la lucha social, en las luchas sindicales y en las luchas políticas que empiezan a aparecer en aquellos años. En la cultura, de hecho, empiezan a tener importancia desde el siglo XIX en el campo de la educación principalmente, porque vinieron incluso extranjeras casadas con costarricenses, la directora del Colegio Señoritas, ¿verdad?, casada con Mauro Fernández. Entonces jugaban un papel importante en la cultura. La mamá de Teodoro Picado, el presidente de la República, médica, temprano a principios del siglo XX aquí a Costa Rica, juegan un papel importante y ahí empiezan a destacar en ese campo. En el arte empiezan a destacar bajo el alero de grandes pintores, grandes maestros como Tomás Povedano, que pinta algunos de los medallones del Teatro Nacional. Desarrollan escuela de pintura y ahí iban mujeres a aprender y a pintar y a desarrollarse como grandes pintoras de la época. Narradoras, Carmen Lira, por citar una, Luisa González de aquella época, y otras que empiezan a surgir en esos años también como grandes maestras que después van a tener importante papel en la literatura nacional. Derechos de las mujeres en ese sentido, de lo que eran regulados por el derecho civil, por el derecho penal y por las otras manifestaciones jurídicas que teníamos nosotros. No había una legislación especial de mujeres, como podríamos decir que no existe hoy tampoco un código de mujer. Un código, existen leyes, pero no hay un código que regule integralmente todos los derechos de las mujeres en el país. Entonces eso habría que irlo viendo a través de las distintas manifestaciones jurídicas, que tiene que ver también con el desarrollo mismo de la Corte, en sus salas, en sus juzgados, en sus jurisdicciones regionales o lo que sea, y en sus especialidades. Y eso era parte. Hoy no, hoy tenemos una gama de derechos más importantes relacionados con las mujeres, desde los más recientes derechos reproductivos, la discusión que hay alrededor de eso, a favor y en contra, de la fecundación in vitro, del vientre en alquiler y todas esas cosas que hoy se discuten que tienen que ver con los derechos también de las mujeres. Un campo muy avanzado en eso es todo lo que tiene que ver con la violencia que afecta a la mujer. La parte de la mujer y el trabajo queda un poco relegada, no es una cosa así como de gran estudio todavía, aún entre los especialistas en este campo. Queda ahí pocas tesis en ese sentido relacionadas con el derecho laboral y la mujer, ¿verdad? En la mujer y la política hemos avanzado bastante. Quizás el punto máximo que se ha logrado es hasta la última elección, cuando se ha obligado a establecer listas igualitarias totalmente, donde deben ir hombres y mujeres alternando obligadamente, y cuando se estableció también por parte del Tribunal Supremo de Elecciones la obligatoriedad de que a nivel provincial también haya una equidad, donde no puede haber menos de 3 provincias de las 7 encabezadas por mujeres, e incluso se llegó en esta campaña que acaba de pasar se llegó a obligar al Partido Unidad Social Cristiana a anular una asamblea provincial que había ya electo diputados para que eliminaran el candidato que estaba encabezando, Pedro Muñoz, y en su lugar pusieran una mujer, porque no tenían la proporcionalidad de 3 provincias. Ya muy avanzado en este país, porque eso fue ya el señalamiento. El establecimiento de la integración en juntas directivas institucionales, por lo menos con paridad, eso es un avance, ¿verdad? Quizás ya voluntariamente el actual gobierno es el que más ha avanzado en eso en términos de igualdad paritaria de mujeres en todas las instituciones y en el propio Consejo de Gobierno. Ahí se ha avanzado bastante, pueden haber todavía espacios para avanzar ahí, probablemente que sí. A esto se han sumado los conceptos hoy más modernos, más desarrollados y más ampliados, porque con derechos humanos ahora se cubre todo. Ahorita hasta se puede hablar de los derechos humanos laborales, ¿verdad? Y entonces eso va a ser una categoría todavía más fuerte. Ahí tienen que ver toda la parte de
En la parte esta de derechos humanos, principalmente todo aquello que tiene que ver con mujeres y sexualidad, mujeres y situaciones identitarias diversas, como se llaman, que tiene que ver con lesbianismo, transgénero y ese tipo de cosas. Se habla de mujeres negras y afrocaribeñas y se reconocen hoy situaciones particulares de derechos y de reconocimientos sociales en ese sentido. Todavía hay manifestaciones discriminatorias. La actual canciller, Epsi Campbell, hace pocos años fue impedida de entrar a un club ahí, en uno de estos centros comerciales, ahí donde está la Rotonda de la Hispanidad, por razón negra. Dejaban entrar blancos y no dejaban entrar a ella y unas negras que estaban ahí haciendo la cola para entrar al club, ¿verdad? Y estamos hablando de no menos de 10 años. En algunos clubes sociales del país no permitían la entrada de negros. El primer negro importante que ingresó al Country Club fue uno que no podían evitarlo, un embajador negro de Estados Unidos, Terence Todman, ¿verdad? Como no era socio del Club Unión, para aceptarlo del Country Club, ahí juegan con bolas blancas y bolas negras para aceptar. 2 veces le salieron las bolas suficientes para no aceptarlo. Por supuesto que al embajador gringo era muy difícil decirle que no. Él cerraba la llave de las visas, la llave del comercio y al final lo aceptaron, ¿verdad? Y entonces esos clubes se abrieron, el Club Unión, el Tenis Club y otros. Todavía el Tenis Club tenía algunas restricciones. Ya por el año 72 las tuvo. Entonces ahí tenemos un problema importante de derechos de mujeres. Están los derechos de las mujeres indígenas, y cuando hablo de los derechos de estas mujeres no solo son los derechos de la feminidad, de la mujer por la mujer, sino también los derechos laborales que eso implica, porque la situación laboral sigue existiendo de forma discriminada para el reconocimiento de pago igual para trabajo igual. No se paga igual, y puedo darle algunos datos ahora en esa situación. En el caso de mujeres indígenas igual, aquí en las zonas de Acosta, para la recolección de aguacate y otros productos, las mujeres viven hacinadas, al estilo como se vivían en los campamentos de las compañías bananeras en el siglo XIX, además con chiquitos. Bueno, y ahí están, y frente a eso poco se puede hacer. La inspección laboral no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Por razones institucionales. Ni tiene el número suficiente de inspectores, ni los carros suficientes. Creo que el Ministerio de Trabajo, si no me desmienten por aquí los funcionarios del Ministerio que andaban ayer, yo creo que no llega a una decena de autos para hacer inspección laboral en todo el territorio nacional. Y el número de inspectores hasta hace pocos años era de 50. No alcanzaba para ver la situación de empresa. Y cuando se iba a una empresa, antes se usaba la modalidad de llamar a la empresa para que recibieran al inspector, el jefe de la Oficina de Relaciones Laborales de la empresa. Y entonces con él hacía el recorrido, ¿verdad? Bueno, cuando se aprobó el Código del Trabajo, importante institución, su artículo 17 dice que el código debe interpretarse de acuerdo al interés de los trabajadores y de acuerdo al interés social. Así empezó a aplicarse en la década del 40. Muy bien, pero viene la revolución del 48 y Figueres cambió toda la corte y cambió todo eso. Intentó redactar un nuevo código que no lo lograron meter, pero al cambiar toda la corte en la década del 50 y en adelante, se estableció una jurisprudencia que decía que el Código de Trabajo tenía que interpretarse de acuerdo al interés social y luego el interés de los trabajadores, y el interés social se interpretaba el interés de los patronos. Allá por 1971-72, cuando yo estudiaba Derecho, hicimos un estudio sobre pronunciamientos laborales de los jueces y alcaldes, y era muy interesante. Eso no lo volvemos a repetir, no sé si ahora se podría repetir en la misma dimensión, pero en aquella época descubrimos algo así. El 80% de las resoluciones de alcaldías que eran por cuantía menor,
eran a favor de los trabajadores. Pero cuando la alcaldía le impugnaban, le apelaban la resolución y se iba al superior, al juzgado, y ahí se invertía el proceso. Asuntos de juzgado eran más o menos al revés, 80% a favor de la patronal y 20% a favor de los trabajadores. Pero además descubrimos que cuando a un agente o a un alcalde le rebotaban varias veces sus sentencias, después se acomodaba para que no le estuvieran rebotando las sentencias. Porque eso incluso podía haber hasta con la estabilidad del alcalde desde el punto de vista laboral. ¿Sucede eso todavía hoy en la Corte? Eso se lo dejo a ustedes, que son los litigantes. Pero esa es una cosa importante que puede estar funcionando y funciona y se establece como una guillotina todavía para núcleos de trabajadores. El caso de la ilegalidad de las huelgas. Si la Constitución dice, su artículo 60, que hay un derecho de organización sindical, que hay un derecho de huelga en el 61 y un derecho de convención colectiva en el 62. Y sin embargo, no solo por el procedimiento de hacerlas, sino por la declaratoria de legalidad, la historia de la legalidad de las huelgas de toda Costa Rica, de toda la historia, no llega a 5. En un acto, cuando existía la empresa Willis, que era una empresa especializada aquí en hacer carros, había que calentar un motorcito electrónico 15 minutos al día. 15 minutos al día. Si ese motorcito no se activaba 15 minutos al día, se podía echar a perder. Se declara la huelga legal y se permite a los empresarios activar el motorcito todos los días. Y la huelga duró 4 meses. Y la otra huelga legal, la de la catalana. Se declara la huelga y se dice es efectiva a partir de tal fecha. Y en ese periodo, que fueron varios meses, se echaron un montón de gente. Así actuaba aquí el derecho laboral. Y ahí estaban afectadas las mujeres, porque esas en fábricas de estas muchas veces fueron mujeres. Cuando han sido las luchas de las mujeres, han sido peores todavía en ese sentido, más dramáticas. En derechos están los derechos de las mujeres, en general de todos, los discapacitados, que hoy tienen también algún espacio importante, y están las leyes especiales esas, que los autobuseros no cumplen. ¿Por qué no cumplen? Tienen 14 años de estar obligados a cumplir en hacer las rampas especiales. Sí, pero alguna varita mágica tienen con el Poder Ejecutivo, alguna varita mágica tienen ahí con el Ministerio de Transportes, que impiden que se haga esa obligatoriedad y siguen operando así, y ahí afecta a mujeres, y afecta a hombres, y afecta a niños, y afecta a ancianos. Entonces ahí hay aspectos importantes. Están los derechos laborales y las mujeres, digamos que son comunes, en general son comunes para los hombres y mujeres, pero no se aplican igualmente. Igual salario no se aplica. Ahora en materia de jornadas trabajan igual, 8 horas o 12 horas, y cuando es de alternar en la jornada mixta de 12 horas, que hoy trabajan 12 horas en el día hoy y mañana 12 horas en la noche y al día siguiente 12 horas en el día, y ahí van en turnos de esa manera alternando, igual para mujeres y hombres. Un señor llamado Samuel Yankelewicz, que está de moda recientemente, ¿verdad?, que era empresario, que era jefe de las cámaras empresariales, decía que esa jornada de 12 horas en esa condición alterna, así lo defendía, era fortalecer la familia. Era una medida que permitía fortalecer la familia. Y nosotros pensábamos, ¿cómo se puede fortalecer la familia cuando alguien tiene que trabajar 12 horas, tiene que desplazarse 2 horas por lo menos con las presas que hay en este país para ir y 2 horas para regresar, poniéndole mucho, pero no menos de 1 hora? De manera que el tiempo real de salida de un trabajador de estos, de jornadas de este tipo nuevas, de 12 horas, es de 14 a 16 horas reales fuera de la casa. ¿Qué relación de familia puede haber ahí? ¿Qué relación de pareja? ¿Qué relación de padres? Y los laboralistas, defendiendo eso,
la integración de la familia. Y cuando el turno de trabajo de mujeres y hombres es diferente en una misma pareja, es peor porque nunca se ven. Esa es la realidad. Y esa jornada de 12 horas, en esa forma que afecta a hombres y mujeres, termina afectando derechos sustantivos, porque se contempla la jornada de las 12 horas diarias por 4 días para 48 horas semanales. Entonces ya no es la jornada de 8 horas diarias, sino la jornada de 48 horas semanales. Ya no hay pago de horas extras. Entonces tampoco hay acumulados para pensión, ni para aguinaldo, ni para otros beneficios sociales. Entonces se golpea ahí también con esa estructura. Seguimos funcionando desde esa dimensión, desde nuestras instancias laborales, golpeando esos derechos que en el otro régimen se contemplan válidamente. Bueno, ahí tenemos eso. Desde el punto de vista de la población económicamente activa, la mujer juega hoy un papel muy importante. El 33% de la población, a veces dicen que el 40%, pero digamos, partamos del 33%, estamos hablando de más de casi 700,000 mujeres, 650,000 mujeres en la vida productiva del país, incorporada plenamente. Está trabajando ahí. Partamos nada más de que están en iguales condiciones. Esas mujeres son hoy el factor estratégico más importante de la crisis social y de las luchas sociales para que no haya más lucha callejera en el país. Hablamos de, ¿cuántas dijimos? 700,000 mujeres casi. Hay 200,000 desocupados. De esas 700,000 mujeres, el 52% son cabeza de familia, principal ingreso económico de sus hogares, aun cuando tienen esposo o compañero, según lo que dice la Oficina de Estadística y Censos. De manera que 200,000 desocupados se mantienen por el trabajo de 300,000 mujeres. Por eso es que aquí no hay más lucha social. Lo que hay hoy son movilizaciones y una lucha callejera ahí interesada, pero no hay una lucha social sostenida porque esa situación se mantiene con el trabajo de las mujeres. Desempleo de mujeres es del 16%. En materia de educación, a nivel doctoral, las mujeres alcanzan un 23% de estudios en el exterior y un 41% de estudios en el país y un 58% de estudios profesionales en toda la escala. En algunas carreras hoy son más dominantes las mujeres: derecho, medicina, farmacia, odontología e ingeniería, cuando antes eran carreras absolutamente masculinas. En esto hemos avanzado bastante. En materia de trabajos, fundamentalmente el peso descansa en comercio, servicios y algunas actividades científicas y técnicas. En materia de administración, las mujeres tienen menos puestos que los hombres como directoras y gerentes. El 20% de las mujeres recibe ingresos más bajos que los hombres en los mismos puestos de trabajo. Dato de la Oficina Nacional de Estadística y Censos. Bueno, eso es importante saberlo. El desempleo de mujeres 11.7 contra un desempleo de hombres de 7.5%. Las mujeres trabajan 34 horas promedio más que los hombres porque tienen que hacer el cuidado de niños, cuidado de ancianos y cuidado de discapacitados, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística y Censo, que justifica por esta misma razón la Red Nacional de Cuidados que se ha desarrollado en los últimos años. 1 millón de mujeres hoy son las que tienen hijos en el hogar y el 37% de ellas son menores de 39 años. Los nacimientos hoy se han reducido a nivel de las mujeres en relación a lo que se daban antes y a lo que se da hoy, ¿verdad? En 1996 hay una estadística interesante. Yo pensaba que habían más mujeres que hombres. No, estadísticamente hay un poquito más de hombres que mujeres, pero se ha ido estableciendo una reducción cada vez mayor en ese campo. No voy a entrar en los datos porque ya tengo que ir cortando. Las diferencias
crecen más a medida que también crece la edad. Las mujeres duran más que los hombres, es una cosa importante, ¿verdad? 82 años el promedio de mujeres, 78 años el promedio de hombres. De manera que si una mujer no quiere enviudar, debe casarse con un muchacho 4 años o 5 años más joven, ¿verdad? Por si pueden ir cambiando los patronos, es tiempo de que lo hagan, ¿verdad? O de lo contrario van a durar más viudas, más tiempo viudas, ¿verdad? Mejor se mueren juntos, ¿verdad? Nacimientos, no les voy a dar los datos de eso, no tiene mayor importancia ahorita para el tiempo que tenemos. Población, rápidamente. La población del país, ayer les decía, entre 500,000 y 1,000,000 al momento de la llegada de los españoles, 30,000 en 1800, menos de 50,000 en 1821, 340,000 en 1890, no llegábamos a los 400,000 en 1912, en 1956 el primer 1,000,000 de habitantes, ahora tenemos 5 millones, ¿verdad? Pero la población en el siglo XIX pasó de 30,000 habitantes en 1800 a 340,000 en 1890. Cada 20 años se duplicaba la población. ¿Gracias a qué? Al proceso colonizador, al proceso del trabajo, a la ausencia obviamente de televisión, y de la expansión de los cafetales, ¿verdad? No casualmente siempre se decía que en la época de las cosechas es cuando quedaban las mujeres embarazadas. Y el mes de septiembre era cuando más nacían los chiquitos, ¿verdad? Eso estaba estadísticamente comprobado. Hoy tenemos también las mujeres inmigrantes y las inmigrantes en el trabajo, ¿verdad? En ese sentido. Ahí hay luchas parciales que se dan en ese sentido, pero no totales. Hay un aspecto importante en materia que tiene que ver un poco con los laboralistas, accidentes de trabajo. 110,000 accidentes de trabajo por año se producen en Costa Rica. Y a veces anuncian con grandes bombos y platillos que se reducen 6,000 al año. Pero cuando hablamos de 110,000 accidentes de trabajo, estamos hablando de condiciones de trabajo en las empresas de cualquier naturaleza, especialmente agrícolas. Y 110,000 accidentes de trabajo implica 110,000 incapacitados por lo menos un día. Multipliquen eso en horas de trabajo, el efecto que eso tiene a la economía nacional, a la carga social del Instituto de Seguros o de la Caja. 8,000 accidentes de esos son discapacitados permanentes y un porcentaje parecido de muertos. Eso es resultado de relaciones de trabajo. Eso es resultado de condiciones de seguridad y higiene ocupacional. Eso es resultado de falta de controles institucionales. Tenemos una gran responsabilidad en ese sentido todavía hoy frente a ese mundo del trabajo que afecta a hombres y mujeres en Costa Rica que están incorporados al trabajo. Bueno, voy a terminar aquí porque yo sé que ya andamos en el tiempo de ustedes. Entonces, en conclusión, en materia de trabajo, el mundo de la mujer está incorporado desde la época primitiva costarricense y más antigua, si lo queremos ver, a nosotros. En alguna época anterior, un reconocimiento social igualitario. Después, un no reconocimiento de esa igualdad por las condiciones de evolución de la sociedad clasista, de la propiedad privada que se desarrolla con las sociedades aldeanas y con el proceso colonial que llega hasta nuestros días por la tradición española que se impone. Pero siglo XX, dichosamente, y el siglo XIX incorpora las luchas de la mujer que conducen a establecer derechos y libertades y reconocimientos que se traducen hoy en la legislación civil general y en la legislación del trabajo, igualando al menos en ese sentido a la mujer y al hombre en sus niveles. Muchas gracias.